En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 24 de abril del 2022, Domingo in Albis, o de la Divina Misericordia. Mis queridos hermanos, hoy San Juan nos dice en la lectura de su Evangelio: la tarde de aquel mismo día de la resurrección, el primero después del sábado, mientras estaban cerradas las puertas del lugar en que estaban los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús, se presentó en medio de ellos y dijo: la paz sea con vosotros. Dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús dijo de nuevo: la paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Diciendo eso, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos estaban de nuevo en casa, y con ellos Tomás. Vino Jesús, cerradas las puertas, se detuvo en medio de ellos y dijo: la paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás: alarga acá tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que sin haber visto creerán. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la vida en su nombre. Queridos hermanos, ¿cuál fue la falta de Tomás? Que no creyó. Fue otra cosa, que no acogió el testimonio que le daban sus compañeros. Se creyó más, por así decir, inteligente que ellos. Quiso hacer depender el creer de lo que sus sentidos, la vista, el tacto le hubieran dicho. El testimonio de los otros es tan importante cuando se apoya en pruebas serias. Nosotros, la Iglesia, dice San Pablo, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no sólo de los del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo, a los cuales se deben aplicar estas palabras del Señor: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. El que quiera hacer su voluntad reconocerá si esta doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Esta es una regla de oro para no perdernos en confusiones si tal carismático es auténtico o no. Lo que nos interesa no es la persona, sino ese mensaje en concreto, dejando estar todo lo demás y teniendo en cuenta que es posible que seamos nosotros los que no hayamos entendido y que por tanto necesitamos pedir luz al Señor. Si estamos aquí, si tenemos la fe, no es porque nosotros hayamos visto nada de extraordinario, supongo. La mayor parte de nosotros no ha tenido una aparición del Señor o de la Santísima Virgen, y sin embargo nuestra vida cristiana está fundada sobre el testimonio de la Iglesia, de tantos que nos han precedido. La Iglesia, la que tiene 20 siglos, la de todos los santos y de todos los papas, no del último, sino de todos. La Iglesia de todos los concilios, la Iglesia que ha recibido luz del Señor de un modo siempre creciente desde el primer momento, y que así con esta continuidad nos asegura
que su testimonio es coherente y conserva y transmite la verdad inmutable del Señor, el único Maestro. Es decir, que su libro, el Evangelio, no cambia. La Biblia no cambia, no es sí y no. Está completa. La revelación está completa, pero no ha terminado ni acabará jamás, porque es infinita, porque de siglo en siglo el Señor da siempre nueva luz a través de los santos, de los místicos, de los profetas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, ha dicho el Señor. Pasarán los hombres de la Iglesia y sus teólogos, pero las palabras del Señor no pasarán. Es tan importante esto. Hace falta un mínimo de buena voluntad y también de humildad para aceptar lo que se nos presenta como testimonio, tantas veces heroico, de otros, de los testigos. Es el significado de la palabra griega mártir, o sea, testigo. Tantos, en primer lugar los mismos apóstoles, han dado la vida como prueba de su testimonio. Como dice San Juan, lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado, o sea, el verbo de la vida, ya que la vida se ha hecho visible, la hemos visto y de esto damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se ha hecho visible para nosotros. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la falta de Tomás fue falta de comunión con la Iglesia. Él se creyó que sabía más que la Iglesia. Nosotros no podemos ponernos por encima de la Iglesia, que, como dice San Pablo, es columna y fundamento de la verdad. Ninguno de nosotros puede creerse por encima de la Iglesia. Yo sé más, porque los demás, los de antes, están atrasados. Queridos hermanos, no quisiera terminar sin decir algo sobre este domingo, conocido antes como Domingo in Albis, en el que ahora la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Y es el testimonio que en primer lugar los apóstoles han dado de ella, cuando tras haber experimentado dolorosamente su propia miseria y nulidad, habían abandonado al Señor, se habían dormido en el huerto, habían huido, y el mismo Pedro lo había negado. Después experimentaron el perdón y la misericordia del Señor que les cambió la vida. Esto hay que subrayarlo. Una misericordia que no cambia la vida es una ilusión, es un engaño. Y así pudieron anunciarla, testimoniarla y transmitirla. La Iglesia tiene como primera misión la de anunciar la divina misericordia, en preparación al reino de Dios y su justicia. Y no es casual que el Señor haya querido que el 23 de abril de 1865 naciera aquella que Él ha llamado la pequeña hija de la divina voluntad, la actualmente sierva de Dios Luisa Picarreta. Hace 157 años, precisamente en este domingo in Albis, fiesta de la Divina Misericordia, porque ella ha recibido una doble misión del Señor, como víctima para compartir con Él la obra de la redención, y luego la de comenzar y anunciar el cumplimiento del reino de Dios y su justicia, el reino de la divina voluntad. Hoy hace 157 años nació la pequeña hija de la divina voluntad, de cuyo testimonio a la Iglesia el Señor ha querido que dependa el cumplimiento del reino de Dios y su justicia o santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.